Pablo Carricondo, él es coaching, es asesor y gestor de proyectos. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Un placer escucharlos y estar aquí con ustedes. Muchas gracias por visitarnos, No, es obviamente. un placer. Gracias por invitar. Bueno, la verdad es que es un tema, bueno, que hablamos mucho aquí en el programa, que tiene que ver con el emprendedurismo, con los emprendedores en general, con este momento particular, ¿no? De nuestro país donde calculo yo, no sé si vos notarás lo mismo, pero hay un interés por emprender, hay muchas pérdidas de fuentes de trabajo, ¿no? Y en esa, a veces esa adversidad surgen estas ideas también innovadoras o de generar algún tipo de emprendimiento. Sí, habitualmente ocurren estas cosas y son los grandes quiebres en donde empieza la innovación y el incentivo a emprender, ¿no? Porque, digamos, nosotros venimos y nos crían y nos educan para ser parte de un sistema en donde vos vas a entrar a una empresa y te vas a jubilar en una empresa, digamos. Creo que ese es Claro. el gran desafío que tiene nuestra educación, por así decirlo, digamos. Empezar a crear o empezar a educar emprendedores y no educar empleados, ¿no? Claro. Entonces esto de cumplir horarios, rigideces que hacen a la estructuración y no a la creatividad. Entonces, creo que el gran desafío del emprendedor está en que su vida va a ser un permanente cambio, mientras que aquel paradigma anterior, que era el de la modernidad, vos entrabas en una empresa, te ibas a jubilar en esa empresa, eso está cambiando y va a Sí. cambiar y desde los 90 en adelante ha habido un impacto muy fuerte de la innovación y de la tecnología, en donde no paras de incorporar una herramienta, no sé si a vos te pasa, y ya hay una herramienta Nueva, nueva, claro, sí. pero que tiene un cambio sustancial. O Ujú. sea, pasás de... estás terminando de incorporar Internet y todo lo que implicó Internet, y ya tenés inteligencia artificial. Claro. Entonces digo, bueno, ¿cómo te adaptás? ¿Cómo empezás a construir ese nuevo proceso? Me parece que el emprender es ese clic que uno da, en donde deja de pensarse como un empleado, como un receptor de órdenes, ¿sí? Y empieza a ser un generador de acciones. A partir de ahí nosotros siempre planteamos como que a mí me ha tocado trabajar un montón de horas, tengo bastante horas de vuelo con emprendedores. Y habitualmente lo primero que uno hace cuando empiezan a ocurrir este tipo de procesos es salir a hacer lo que uno sabe hacer. Ujú. El dulce, el tejido, bueno, eso es una forma de emprendedorismo de sostenimiento, no emprendedorismo de impacto, por así decirlo, por llamarlo. Porque ahí tenemos un gran problema o un primer quiebre que es, no hay que pensar el emprendedorismo como una forma de producir, sino como una forma de generar valor para mi cliente. Y ahí hay un montón de cosas en esa frase. Valor para mi cliente. Lo primero que tengo que buscar es un problema. Claro. Cuando vos sos empleado, ¿qué te dicen? Tráeme soluciones. Ujú. Bueno, vos cuando sos emprendedor tenés que buscar Claro. problemas. Y ese es el primer gran quiebre. Porque vos lo que tenés que buscar es ese problema en donde satisfacer necesidades que no están satisfechas. Y enamorarte de ese problema, Claro. no de tu solución. Digamos. Muchas Ujú. veces me encuentro con emprendedores que vienen a la consultora y nos dicen, no, mira, tenemos esta solución que es fantástica. Y ahí viene el otro tema. Che, ¿y la validaste con tu gente? No, no, pero es que vos sabés que esta es la solución. Claro. Valida tu idea. Entonces lo primero que yo les tengo que decir a los emprendedores es, no busquen soluciones, busquen problemas. Enamórense de sus problemas. Salgan a buscar problemas para ver qué es lo que está pidiendo la gente. Porque no es lo que yo sé hacer, es por donde tengo el camino de emprender, Claro. sino qué me está demandando la gente. ¿Qué necesidad hoy está insatisfecha para yo poder construir ese proceso que me genere valor? Y a partir de ahí, el otro gran tema es validar esa idea. Ujú. Eh, Muchos se quedan con esa situación de, bueno, yo a partir de acá ya encontré la solución y esto es lo que estoy seguro
que va a dar resultado. Y cuando lo validas en el mercado, ojo, les pasa a las grandes marcas esto. O sea, obviamente la espalda es distinta, Sí, ¿no? sí, sí. No, una No, grande... claro, sí, sí, pero bueno, ocurre, es como para decir que pasa en todos lados y que todos tenemos que, en cierta forma, realizar procesos similares. Sí, digamos, es pensarnos como que es muy probable que fracasemos. Ujú. Ese es el otro gran punto. Digamos, saber que vamos a fracasar y entender, y acá viene el otro, vos fíjate que todos estos son quiebres respecto a nuestra cultura habitual del hacer. Ujú. ¿A vos qué te dicen en una empresa? No te equivoques. Es más, muchas veces ahora en las empresas también se está cuestionando mucho entre la jefatura y el liderazgo, ¿no? Digamos, que ya no queremos más jefes que culpen, sino líderes que impulsen. Ujú. Entonces, estos emprendedores sepan que se van a equivocar, Claro. pero el emprendedor no se equivoca, el emprendedor aprende hasta que define un mínimo producto viable. ¿Qué es un mínimo producto viable? Es aquello que con condiciones mínimas empieza a generar valor para mi cliente. Con ingresos mínimos o una capacidad mínima de erogaciones de mi parte, empieza a generar un alto impacto en mis clientes y empieza a generarle valor a mis clientes. Entonces, eso es lo que tengo que buscar entre uno de los grandes puntos a satisfacer, digamos, es ¿qué es esto del mínimo producto viable? Y esto, por favor, grábenselo todos los emprendedores. No quieran construir el producto genial, ¿sí? Empiecen a construir ese producto mínimo que satisfaga necesidades. Hay un ejemplo muy claro, para llegar a los puentes que hoy tenemos, con hipercolumnas, con estructuras bellas y demás, hubieron puentes primarios, que era Claro. un árbol caído, Sí, sí. que le permitía al hombre cruzar. Bueno, ese fue el primer mínimo producto viable. ¿Sí? Ese tronco que un día se cayó y le permitió al hombre cruzar de una punta a la otra. Que después a ese tronco le agregaste barandas, fantástico. Y que después le agregaste, no sé, un techo, buenísimo. Y que después le agregaste cosas que, bueno, le dieron más solidez. Y que después le agregaste columnas, entonces permitieron pasar ya no solo las personas, sino los autos. Bueno, ese es el desafío. Digamos, primero, empezar a pensar en problemas. No salgan apresurados a hacer lo que saben hacer. Ujú. Digo, si yo tendría que decirle a un emprendedor, lo primero que le digo es, ¿cuál es el problema que estás buscando? ¿Qué problema encontraste en la gente? ¿Qué satisfacción, qué necesidad vas a satisfacer? Ujú. Digo, ese es el primer gran punto. Ese es el primer gran desafío. Segundo, busca este mínimo producto viable. Digo, empezá a ver cómo lo estructurás, cómo lo formás. Validalo. Validalo. Fíjate cómo, qué te dice la gente respecto a tu producto. Yo muchas veces me encuentro con esto que te decía. No, no, pero esto es genial, esto es fantástico. Bueno, validalo. Decime cuántos vendiste. Cuando construyas eso, después vemos. Claro. Para saber qué es verdaderamente lo que es tan fantástico o no es tan fantástico. Me encuentro con emprendedores que verdaderamente vos ves y han hecho toda una creación, han construido un producto que es genial, pero después no se vende. Y a las grandes marcas les pasa. Y a vos te va a pasar. Entonces el fracasar es parte de entender el proceso porque uno va incorporando nuevas experiencias. No hay una línea en el emprendedorismo. Sí, o no que hagas a veces todos los pasos te va a generar ese éxito que vos estás No, esperando. no, exactamente, digamos, es al contrario, digamos. Vos tenés que estar preparado para el cambio. Y más en un paradigma en el cual vivimos, en donde el cambio es la única constante. Ujú. O sea, mi abuelo, o tu abuelo, no vivió la cantidad de cambios que vivimos No, no. nosotros. Nosotros en 20 años, como yo te decía, pasamos, no sé, yo tuve, voy a confesar un poco mi edad con esto, pero yo en la secundaria tuve mecanografía. Claro. Sí, digamos, hoy yo no me imagino llevando a mi hijo
a un curso de dactilografía. A mí me mandaban a un curso de dactilografía. Y nosotros pasamos de la informática a Internet y de Internet a la IA en 20 años, 30 años. Bueno, esos cambios que son tan virulentos, porque ayer, por ejemplo, teníamos una reunión y yo tengo una aplicación, que no vamos a chivar, pero que te permite con inteligencia artificial ir generando, mientras vas escuchando la reunión, te hace un resumen y después te compila el informe de la reunión y te lo pasa y te lo envía a todos los... Nadie tiene que estar tomando notas. Nadie tiene que estar tomando notas, nadie tiene que estar generando ningún tipo de overreview, sino directamente terminó, pin, apretaste 2 botones, te hizo el análisis, aparte hace un análisis de hasta qué porcentaje habló cada persona. Entonces me parece que entender en el proceso de cambio que estamos viviendo es fundamental para el emprendedor. Saber que va a vivir una montaña rusa de situaciones, en donde productos que están a punto de ser exitosos pueden fracasar, productos que no se pensaban que podían salir terminan generando un impacto y un proceso rutilante. Entonces, me parece que acá el gran clic está en la constancia. Esto sí es lo que no puede perder nunca un emprendedor. ¿Por qué? Porque está concatenado con esto, en buscar un problema, saber que vamos a fracasar, saber que tenemos que buscar ese mínimo producto viable, pero ese mínimo producto viable, el compromiso del emprendedor es escalarlo. O sea, está bien, al principio tuviste el tronco, pero después el hombre no se quedó con el tronco. Claro. ¿Sí? Sí, y como decíamos, le puso barandas, le puso cosas, le puso... Bueno, ese mínimo producto viable lo vamos a tener que seguir dándole y escalándolo a la N. Y a su vez trabajar esa constancia en cada uno de nosotros. Saber que nos vamos a caer, que esto no es lineal, que todos los meses te va a llegar el sueldo, pase lo que pase. No, no es así. Saber que esta construcción es un desafío más que de producción, es un desafío personal, porque el emprendedor al principio va a tener que hacer de todo. Digo, hay un libro que se llama El libro de los sombreros, que es bastante simpático, que un emprendedor al principio se pone todos los sombreros, el de vendedor, el de productor, el de publicista, el de analista de mercado, y un poco al principio vas a tener que hacer eso, saber lo que es eso. Y muchas personas van a tener que dar ese clic de... creo que a diferencia de lo que pasó en los 90, hoy la palabra emprendedorismo está mucho más instalada. Con esto quiero ser también claro en una situación. No hay procesos virtuosos de emprendedorismo si el Estado no acompaña. O sea, esto de que nos venden que la famosa Silicon Valley, bueno, la famosa Silicon Valley es un proceso de millones de dólares puestos por el Estado americano para generar un esquema emprendedor exitoso, con muchas empresas a su vez que se caen o que en su afán de ser exitosos terminan plagiando algunos resultados, como hemos visto, y hemos visto algunos casos. Pero acá es fundamental esto, ¿no? Que también, ¿por qué es tan importante esto del Estado presente en esta situación? Porque eso de el garage y el emprendedor es medio un idilio, digamos. Que se puede dar, que va a estar, y en esto que les digo a nuestros... Pero es la excepción, no la regla. Tal cual, digamos, es... Che, sí, pero mirá Mercado Libre, sí, pero fíjate todo lo que hay atrás de Mercado Libre. Sí. ¿Cuál es la realidad de Galperin? Sí, digamos, ¿cuál fue su realidad cuando empezó, digamos? No todos se pueden ir a hacer una maestría afuera, tener contactos, tener una agenda internacional. Digo, sí, lo que no puede faltar es el sacrificio y el compromiso de estar pendiente, digamos. Claro. Tu emprendimiento es tu bebé. Vamos, por ahí... hay una propaganda muy buena de un banco ahora que dice, ¿cómo está tu pyme? Sí, ya está dando los primeros pasos. Sí. Digo, entonces me hizo mucho sentido
esa metáfora porque verdaderamente cuando un emprendedor se compromete, cuando no lo toma como algo residual, sino cuando uno dice, voy por esto y definitivamente empiezo a construir el producto y todo lo demás son accesorios. Acá el gran clic es personal. El gran quiebre, la gran sintonía es donde uno la da en uno mismo, digamos, en saber que ya no tenés la responsabilidad de levantarte temprano. Tenés que levantarte temprano. Sí, digamos, es tu compromiso, digamos. Porque si no llamaste vos al cliente, nadie lo va a llamar. Si no te estás ocupando de saber cómo está ese cliente, y nadie lo va a hacer por vos. Entonces ahí es donde empieza la gran construcción personal. Creo que este es el desafío de los emprendedores y de muchas personas que hasta hace poco estaban con un trabajo estable, fijo y demás. Piensen bien antes de invertir su dinero. Porque creo que vivimos muchos, durante muchos años, yo lo viví en carne propia, el comprar el remis, el poner el mini market, el poner la verdulería. Claro, claro. Piensen bien, analicen bien, digamos. No inviertan ese dinero, sea poco, sea mucho. Fíjense qué hacen. Digo, no salgan pensando que el emprender es producir o vender. No. Vamos por partes, digamos. Lo primero que tenemos que pensar es pensar. Esa es la primera... Porque hay una diferencia. Digo, hoy vos hablábamos también de la palabra emprender hoy o el emprendurismo. Y hay como todo, yo creo que hay sobre todo la gente un poco más joven que ha vivido otras realidades. Digo, hay gente que ni se le ocurriría pensar que va a entrar a trabajar en un lugar y se va a jubilar en ese mismo lugar, ¿no? Yo soy uno de esos. Sí. Como ocurría a lo mejor antes. Tal cual. O hay chicos que hoy te dicen, yo no voy a trabajar para nadie, ¿no? Y ya tienen un concepto. Pero ocurre que cuando vos tuviste gran parte de tu vida en un sistema laboral y de pronto tenés que cambiar, cuesta, ¿no? Y hay una necesidad de profesionalización también del emprendedurismo, de cierta manera, o de conocer, o de informarse, de formarse. Sí, eso que vos decís, de formarse como emprendedor, tal cual, digamos. Hay chicos que hoy día su emprendimiento son ellos, digamos, son programadores que hoy trabajan home office, fuera de horario, con objetivos semanales, OKRs que les propone la empresa, y arrancan. Mientras tanto, ellos cobran y son su propia empresa. Claro. Que eso es válido y absolutamente potable, digamos. Tienen competencias y habilidades que las empresas compran, que pueden ser nacionales o extranjeras, y están desarrollando. Y pasan de una empresa a la otra sin ningún inconveniente. Sí, totalmente. Y ellos tal cual no se sienten empleados, digamos, porque a su vez también están desarrollando su idea de empresa o de mi pyme, digamos. Sobre eso trabajar, digamos. ¿Cuál es el problema? Y vamos a encontrarnos con muchas personas en este cambio que estamos viviendo en los últimos meses, de muchas personas que tenían un sueldo, un salario fijo, y venían con una tradición y una cultura de ser empleado, digamos, ¿sí? De asalariado, y va a haber un gran quiebre y un profundo quiebre. Me parece que el desafío está en ver cómo esas personas empiezan a construirse como emprendedores, porque el tema, y vuelvo a lo mismo, no es construir el producto, es construirme a mí mismo, buscar ese problema, después de ahí de buscar ese problema, validarlo, hacer ese producto mínimo viable. Y otra cosa que es re importante es el ecosistema emprendedor. Cuando uno va a emprender, lo más importante que uno tiene que hacer es buscar redes. Uno jamás emprende solo. Entonces, juntate con la cámara empresaria y fíjate, capaz que ellos tienen un dato que te pueden dar. Juntate con los vecinos del barrio que te pueden analizar o te pueden dar un dato importante. Fíjate cuál es el gran tema que se está trabajando en el Polo TIC. Digo, andá al Polo TIC.
Andá a las universidades, andá a las incubadoras de empresas. Fíjate quiénes te pueden ayudar. Un emprendedor no emprende solo, un emprendedor necesita todo el tiempo de ayuda y acompañamiento, digamos. Y acá es fundamental que el emprendedor se abra a esto, digamos, no me las sé todas. Claro. Muchas veces yo, esto que les digo, mi producto es ideal. ¿No lo validaste? No. Bueno, ¿y cómo haces? ¿Con quién te estás juntando? No, porque lo voy a salir a vender por redes sociales. ¿Y quién te da información de redes sociales? No. Entonces, me parece que el emprendedor se tiene que ir haciendo, se tiene que ir construyendo él mismo, saber que su vida pasa a ser una montaña rusa, saber que hay momentos que va a ser buenos y otros momentos no van a ser tan buenos, pero que de todo eso empieza a sacar una experiencia importante. Digo, que hay un aprendizaje, que ya ese camino que transcurriste es un aprendizaje, no es un fracaso. Claro. Digo, por eso a mí no me gusta hablar de fracasar, sino de experimentar. Y todo el tiempo vas a vivir en esa montaña rusa, porque es el desafío también que le gusta a los emprendedores. ¿Cuál es el gran quiebre o cuál es el gran tema, digamos? Cuando una persona arranca y yo me acuerdo de muchos emprendedores que se ponían un salario y la verdad que es medio complicado, digamos. Ahí es donde tenés que sacarte tu primer, o dar tu primer quiebre, digamos, sacar tu primer clic, digamos, que es, vos acá no tenés salario. Claro. Va todo para tu emprendimiento, para tu pyme. Podrás tener algún beneficio, sí, para ir sobreviviendo, para ir viendo cómo te va yendo, pero los primeros momentos son de una gran incertidumbre. Pero es ahí donde el espíritu, la constancia, la resiliencia, digamos, de decir, bueno, che, esto fracasó, ¿de qué me nutro de esto? ¿Sí? Y otro tema que es re importante, después de cada proceso, hacer una revisión. Digo, sentarse a pensar, a ver qué es lo que está pasando, vamos bien, vamos mal. Digamos, habitualmente nosotros hablamos de retrospectivas que pueden ser mensuales, quincenales, depende de el nivel del producto y depende del nivel que tenga y del impacto que tenga en el mercado. Pero sí nos parece importantísimo esto de sentarnos a pensar, sentarnos a ver de qué se trata y por dónde vamos y qué estamos haciendo. Si no, nos consume la vorágine de el día a día y perdemos esa visión más estratégica, ¿no? Pablo, tenemos la tanda encima, pero creo que a todas las personas que nos han estado escuchando, quizá que se encuentran en esta situación, por necesidad, por decisión, porque también ocurre que a veces nos cansamos de ser empleados y decimos vamos a emprender, te pueden contactar, esto mismo que vos decís, de asesorarse un poco antes de invertir el dinero, ¿cómo hacen para encontrarte? Sí, mira, mi consultora se llama En Estado Ágil. Uh-huh. Me pueden encontrar en mis redes sociales, Pablo Carricondo, tanto en Instagram como en LinkedIn. Por ahí me gusta más LinkedIn que otra cosa. Las otras redes las uso más para cuestiones personales. Cualquier cosa, les dejo mi teléfono también, que habitualmente por WhatsApp, por estados de WhatsApp, tengo una comunidad y subo bastante material, que es 2613003731. Bien, perfecto. Para todos aquellos que nos están escuchando, que tengan alguna intención de emprender, como decimos, quizá de formarse, de entender un poco más este ecosistema y de largarse al mundo emprendedor, así que Tal cual. se pueden contactar con Pablo. Pablo, muchísimas gracias, gracias por habernos a vos. visitado. Un placer, gracias por el espacio. Pablo Carricondo, él es asesor y gestor de proyectos. Estuvimos hablando de emprendedurismo aquí en la mañana del sábado en CNN Radio Mendoza.